La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Vamos a presentar una palabra que el Señor nos ha dado en esta madrugada, esta mañana, en Madison. Es una palabra que tiene que ver con el tiempo que vivimos. Es necesario que entendamos las profecías del Antiguo Testamento. Es necesario que comprendamos a qué tiempos se refieren esas profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Vamos a hablar en esta ocasión solamente del texto que el Señor nos ha dado, que está en los capítulos 41, del 41 con 25 al 43 con 13. Estas son las dos páginas. Isaías del 41 con 25 a Isaías 43 con 13. Y aquí vamos a leer algunos versículos que muestran claramente a qué eventos se refieren estas profecías. En primer lugar, vemos en Isaías 42 que en el versículo 26 la situación en la Odisea había llegado desesperada, como decir, la Odisea ya está aquí en apostasía total. Dice aquí, cierto, no hay quien anuncie, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Pero el Señor promete en el versículo siguiente que dará un portador de buenas nuevas. Y aquí no nos referimos a las buenas nuevas que todo el mundo predica, hablando del amor de Dios, sino nos referimos a las verdaderas buenas nuevas, que son un mensaje como el de Juan el Bautista, un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia y de salvación, un mensaje de mostrar los pecados, mostrar la solución y enseñar el verdadero camino para conseguir el perdón. ¿Sí? Y también el portador de buenas nuevas mostrará correctamente el futuro y lo que debe hacer para salvarse, para estar a salvo. Dice, miré y no había ningún consejero hubo. Este es el contexto cuando pasan los eventos del capítulo 42, donde llegamos ahora. Pero hay la promesa que el Señor dará un portador de alegres nuevas en el 26. Y ahora pasando al capítulo 42, habla de ese consejero que aquí representa al Señor Jesucristo, pero el versículo del capítulo 43 con 10, vamos un poco al 43 con 10, explica que este consejero, que es el testigo del Padre, el Señor Jesucristo, tiene también un ejército, o tiene unos testigos como él, que han sido hechos como él testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Es decir, el Señor Jesucristo, así como lo hemos predicado siempre, es un símbolo de los 144,000. ¿Sí? Y aquí dice así en el 42, volviendo al 42, dice,
aunque habla de mi escogido, nosotros comprendemos aquí a los 144,000. ¿Sí? Porque el Señor Jesús es un símbolo de los 144,000. Entonces, mi escogido dará juicio o traerá el juicio a los gentiles. Ellos darán el fuerte pregón. ¿Sí? Ellos, los 144,000, van a juzgar, digamos así, a los gentiles, van a llevar las buenas nuevas de salvación, ya que el juicio es para salvar en primer lugar. Y dice aquí, te pondré en el 6 y 7, y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Notemos, luz de los gentiles, estos son los 144,000. Aunque se ha cumplido la primera vez hace 2000 años con el Señor Jesucristo y con la iglesia, al principio de la iglesia, pero se cumplirá de nuevo en la lluvia tardía. Esto ha sido una vez en la lluvia temprana y ahora se cumplirá en la lluvia tardía. Los 144,000 serán dados por luz a los gentiles, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que están en tinieblas. Y también, como hemos mostrado, muestra una, digamos así, un procedimiento con el despertar de los 144,000, porque primera vez es la tribu de Judá. Y la tribu de Judá sería la tribu escogida, que no ha doblado las rodillas y no ha llegado en ceguera espiritual, y ésta despertará en primer lugar a los otros ciegos de la Odisea. Estos serán hechos también atalayas, serán hechos el ejército especial de Dios, y serán hechos todos con el mismo carácter, teniendo el mismo carácter, como los discípulos han llegado a ser una, dice, en una misma mente, un mismo corazón, han llegado a tener un mismo carácter, el de Cristo Jesús, antes de recibir la lluvia temprana. Lo mismo pasará aquí al principio del capítulo 42, que termina con el versículo 10, son la formación de los 144,000, y terminan con versículo 10, que es Apocalipsis 14. Vamos a ir en Apocalipsis 14 con el versículo 3. Dice que habían en el monte de Sión 144,000. ¿Sí? Y aquí muestran a los dos, al escogido, que es Cristo Jesús, y a los escogidos, a los 144,000, que están juntos en el monte de Sión. Y dice en el versículo 3, cantaban un cántico nuevo. El cántico nuevo es la victoria. Es el cántico de la victoria sobre el pecado, una victoria total como nunca se ha visto. Una victoria completa como la del Señor Jesucristo. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Aquí son 144,000 sellados, y se conecta con Apocalipsis 14:3 para que lo apunten en sus Biblias. Y luego sigue desde el versículo 13 en adelante, tenemos a las trompetas, ¿sí? Porque ya una vez sellados, dice el Señor, saldrá como gigante. La palabra esta saldrá como gigante, es
prácticamente la misma expresión que hay en Daniel 12:1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sí? Un tiempo de angustia como nunca hubo hasta entonces. Entonces, desde aquí en adelante tenemos las 7 trompetas. Comienzan las trompetas que en el versículo 25 vemos que es nombrado un tiempo de ira, de furor de su ira. ¿Sí? Es un tiempo de ira, un tiempo de guerra, lo nombra aquí. Entonces el Señor saldrá como gigante, como hombre de guerra despertará celo. Noten, habrá guerra. Estas palabras que están escritas no son símbolos. Las profecías son una mezcla de símbolos con palabras literales. Como un hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El tiempo de las 7 trompetas es un tiempo de castigo, de la Odisea, en primer lugar, de la Odisea que ha rechazado su gracia, de la Odisea que está esparcida entre los gentiles en las ciudades, en los pueblos del mundo, cautiva, y aquí se nos dice que habrá guerra mundial. ¿Sí? Para llegar a pasar lo que dice aquí, ser saqueados, versículo 22, y hollados, ¿sí? Y dice, no hay quien libre, no hay quien diga restituid. Aquí habrá un saqueo de esa iglesia rebelde, tal como hemos visto con Ucrania. Entonces, aquí tenemos a unos ciegos en el versículo 16. Dice, y guiaré los ciegos por caminos que no sabían. Les haré pisar por sendas que no habían conocido, y delante de ellos tornaré las tinieblas en luz. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dice, habla aquí, serán vueltos atrás y confundidos los que se quedan con la idolatría, con las esculturas, dice aquí. Y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Aquí habla claramente de unos ciegos que están entre los gentiles. Aquí es el fuerte pregón dado a los gentiles. Y este capítulo termina el versículo 24 dice, ¿quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y este saqueo, de aquí nosotros lo vemos en el saqueo de Ucrania, que Ucrania es el profeta, digamos, de Dios a nivel de naciones, a nivel mundial, es una profecía acerca del castigo inminente de la Odisea, de los que no se han despertado, de la Odisea. Y hay saqueo y hay, habla de un pueblo saqueado y hollado, ¿sí? Pisoteado, un pueblo saqueado y pisoteado. Esto es Ucrania en este momento. Es un pueblo saqueado y pisoteado, pero es un pueblo inocente porque es una profecía, pero lo que a ellos les pasará mundialmente con los culpables, los que realmente son culpables. Entonces, dice en 25 y termina diciendo,
Por tanto derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra. Notemos aquí, la ira del Señor es guerra, y es guerra mundial, ¿vale? Este es el furor que está en las trompetas. Y también hay un paralelismo entre este capítulo y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en Isaías 42:14. El Señor dice que clamará como una mujer que da a luz. Y esto se encuentra en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:3, pero desde el primer versículo dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz. Y después sigue el paralelismo en Isaías en versículo 16, donde dice que tornará las tinieblas en luz. En Tesalonicenses es en versículo 5, donde dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. La luz es la verdad. Y al final del capítulo de Isaías, donde habla de la ira, esto se encuentra en Tesalonicenses en versículo 9, donde dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Sí, no nos ha puesto para sufrir la ira, para ser castigados por la ira, sino para ser salvos. Esto quiere decir. Entonces, aquí tenemos prácticamente a los 144,000 sellados que dan el fuerte pregón y enseñan a la vez a los ciegos que no han conocido la verdad, enseñan la verdad, y son sacados el pueblo de Dios de la iglesia invisible, son salvados de esa manera. Pero de Jacob, dice en versículo 24, ¿quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos. Aquí habla claramente que es después de terminarse la gracia para la Odisea, porque no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Es una iglesia que se quedó en rebeldía. Por tanto derramó sobre él el furor de su ira. De momento, lo que está pasando en el mundo, el tiempo que vivimos es el tiempo de los 7 sellos. Los 7 sellos es el tiempo de la formación de los 144,000. Es un tiempo no de guerra mundial, no habrá guerra mundial, parece al aparentar. La guerra mundial vendrá después de la paz y seguridad, del anuncio de paz y seguridad. Lo más probable es que justo antes de comenzar las trompetas, es decir, justo antes de recibir la lluvia tardía, los 144,000, el mundo llegue otra vez a paz. ¿Sí? Se terminarán estos conflictos locales que son una profecía de lo que vendrá mundialmente, ¿sí? Del castigo, de la ira de Dios que será derramada. Y entonces la iglesia es formada antes, luego, al aparentar, se predicará paz y seguridad, es decir, estos países son vencidos porque veremos que el Señor ha dicho que dará ciertos países en el capítulo 43,
explica mejor los sellos. Entonces el capítulo 42 llega cronológicamente los eventos hasta el derramamiento de la ira, que son las 7 trompetas más las 7 copas de las plagas. Esa es la ira que viene para castigar a la iglesia rebelde. Y el capítulo 43 es una paréntesis, una explicación, una ampliación de los 7 sellos, del tiempo antes de comenzar las trompetas, antes de comenzar la ira. La ira es guerra mundial. El capítulo 43 es el tiempo que está descrito aquí en Isaías 42 hasta el versículo 10, sí, hasta el sellamiento de los 144,000. Esto pasa antes de las trompetas en un tiempo que se llama el tiempo de los 7 sellos. Y en 43, que es el capítulo de los 7 sellos, se explica así: ahora así dice Jehová que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido y te he llamado por nombre. Cuando dice por nombre, eso significa que es el nombre, que es el carácter de Cristo. Mío eres tú. Aquí se habla de cómo es formado el ejército de Dios, los 144,000. Y miren qué dice, en qué tiempos, en qué circunstancias los 144,000 obtienen su victoria. Dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo. Esto es el versículo 2 que hemos leído, es el final, ¿sí? Es la protección que el Señor revestirá a los 144,000 en el tiempo de la ira. Muestra desde el principio qué tipo de protección obtendrán ellos al ser sellados. Y luego desde el versículo 3 explica y comienza exactamente con la palabra ¿por qué? Es decir, vuelve atrás explicando los 7 sellos, vuelve explicando cómo han sido sellado, cómo han sido ellos sellados y cómo han llegado ellos a tener esta clase de protección, que pasarán por fuego, pasarán por guerras, pasarán por el tiempo de angustia, por situaciones muy peligrosas, y no les pasará nada. Y dice así: porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aquí habla de unos países, o de unos ejércitos o países que el Señor ha dado para el despertar de estos. Porque en el versículo 8 dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Es decir, el Señor tiene una obra aquí con una iglesia sorda y ciega. Pero el Señor podrá salvar, porque hemos leído: yo soy Jehová tu Salvador. El Señor salvará solamente a un remanente de esa iglesia, la Odisea, a los ciegos que tienen todavía algo de ojos. Tienen ojos para ver lo que pasa en el mundo, y tienen oídos para escuchar lo que está pasando a nivel mundial, lo que el Señor hace para su despertar, que son estas guerras locales que el Señor permite ahora. Lo que vemos con Ucrania no es una guerra mundial, es una guerra local donde se muestra el hollado
y el saqueo de una nación inocente que vivía en paz, como profecía de lo que le pasará a la Odisea. Y dice aquí, volviendo al versículo 3 y 4, dice que el Señor, para poder despertar a estos que duermen, dice que permitirá en la tierra algo. El Egipto será dado por el rescate, y Etiopía y Seba también. Aquí es puesto como tres, como que 3 países serán dados. ¿Sí? Eso me recuerda de los 3 tribus, ¿sí? Bárbaros que fueron arrancados de delante del cuerno pequeño. Vemos como el enemigo copia prácticamente la obra de Cristo Jesús. El Señor dará probablemente 3 países, ¿sí?, para despertar a los 144,000 que duermen. Y hay muchos, tristemente, que estamos hablando con bastantes, que no quieren ver, no ven, todavía no ven nada en la guerra de Ucrania. Incluso están criticando los que no tienen ojos para ver, dice aquí el versículo 8, y oídos para oír la obra que hace Dios, no podrán ser despertados. El Señor despertará solo al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, para ver cómo Dios da a Egipto por tu rescate, volviendo al versículo 3, y a Etiopía y Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Esos hombres que dará son los que mueren, los que pierden sus vidas en estas guerras, como es esta de Rusia y probablemente China atacando Taiwán y probablemente Turquía haciendo otra clase de guerra. Pero en todos estos intervendrá, estos serán castigados, estos países que hacen guerra, que se despiertan para afligir a uno que vive en paz, a uno pequeño, a naciones pequeñas que viven en paz, como Rusia y China que hacen. Y estos que mueren, las personas, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma, se refiere a los malvados probablemente. Permitirá el Señor el castigo y las guerras y que los malvados reciban su paga. Una parte de los malvados, los que se han sellado en su maldad, el Señor permite que reciban su paga y su muerte antes de venir las últimas 7 plagas. Permite unas guerras locales ahora en tiempo de sellos, antes de las trompetas, para que pueda ser despertado este pueblo. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. ¿Sí? Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. A cada uno que es llamado de mi nombre, y le he creado para mi gloria. Notemos, no solamente el nombre, sino que seamos creados para mi gloria. Es una obra de creación que el Señor hace con su iglesia, con su ejército. Él dejó el capítulo 2, el ejército de los 144,000. Es una obra recreadora que el Señor hace poniendo el nombre de Cristo Jesús en ellos. Por eso ellos tienen el nombre escrito en la frente, de los 144,000, porque ellos han adquirido
ese nombre, ese carácter. Y lo han adquirido teniendo oídos y teniendo ojos a lo que está pasando en el mundo. Y la situación se pondrá peor, amados hermanos, porque la iglesia no se despierta. El remanente no se despierta solamente con la guerra en Ucrania. Veremos en el futuro cuando China va a atacar Taiwán. Esto será estos días. Es posible incluso que haya un número exacto de días. Hemos visto como exactamente después de 100 días hubo la festividad de Pentecostés, y a la mitad exacta de los 100 días, a los 50 días, hubo la Pascua. ¿Sí? La guerra comenzó 50 días después la Pascua, 50 días después el Pentecostés, y veremos qué pasará 50 días después del Pentecostés. Pero tienen que pasar más eventos para despertar a los adormecidos, a las 5 vírgenes prudentes, para decir así, a las 11 tribus ciegas todavía, pero que tienen ojos y oídos. Finalmente el Señor los convencerá en mirar y en comprender que se trata de una obra que Dios hace para su despertar. Entonces, serán dados Egipto, Etiopía y Seba, y son nombres simbólicos. Egipto hemos presentado ya hace tiempo un tema donde hemos visto que Egipto representa a Rusia. ¿Sí? Egipto, el gran Egipto de antes, no el Egipto de ahora, que es nada. La gran nación que afligía y que eso representa a Rusia, y que fue vencida por Nabucodonosor, por los babilonios. Etiopía. Ahora queda, este es Egipto, luego queda Etiopía y Seba. Y hemos visto cómo otra nación es China, que quiere hacer guerra. Todas estas naciones hemos mostrado que tienen la bandera roja y que tienen una estrella de 5 puntas que representa a Lucifer. ¿Sí? Son naciones que son bajo el poder de Lucifer, porque son naciones con dictadores fanáticos, con mentalidades imperialistas. Son naciones que van a ser dados por el Señor al castigo para despertar. Sería totalmente fuera del carácter de Dios dar naciones que no han alcanzado su maldad, naciones de Europa, naciones de América, naciones del occidente, que tiene un carácter más noble, hablando al nivel mundial entre las naciones. Hay países más violentos, hay países más nobles de carácter, digamos así. El Señor no va a dar de estos países que han avanzado más en el carácter. El Señor va a dar a los que son animales, son salvajes, son malvados, criminales, como vemos a estos rusos. ¿Sí? El Señor va a permitir el castigo de estos países para cumplirse el versículo 8, 43,8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos. ¿Sacad de dónde? Sacad de la Odisea. Sacad al pueblo ciego, pero que tiene ojos. No es aquel pueblo ciego, como dijo el Señor, de los fariseos y de los otros teólogos. Sí, esos son ciegos que no ven. Y si un ciego
sigue a otro ciego, caerán juntos en el hoyo. No, aquí se trata de un remanente que son ciegos, son de la misma iglesia ciega de los ciegos de la Odisea, pero que finalmente abrirán los ojos y los oídos. ¿Sí? Congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Noten que el Señor tiene la tribu de Judá, que es la tribu que anuncia lo que está pasando. Es lo que ven, es lo que comprenden, son los que dan las nuevas acerca de esto, de lo que pasa. ¿Por qué es dado Egipto, Etiopía y Seba? ¿Por qué pasan eventos políticos? ¿Por qué pasan guerras en el mundo? ¿Y con qué propósito? Las nuevas acerca de eso, las noticias, la interpretación correcta, porque aquí al final dice verdad. Esos dicen verdad. Son los que hablan la verdad. Son los de la tribu de Judá que está despertando a las 11 tribus que están adormecidas. Estos están ya independientes del sistema y no están sujetos a ninguna iglesia. Están libres para que el Espíritu de Dios les pueda hablar allá en sus montañas. Y ellos son los que dan las nuevas de lo que está pasando, los que despiertan a los demás. Y el versículo 10 lo explica. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Aquí claramente que se refiere a unos que dan las nuevas, a unos que son de la tribu de Judá y que se están despiertos como el león de la tribu de Judá que es Cristo Jesús. Vosotros y mi siervo tienen que ser de la misma clase, del mismo carácter, de atalayas, y estos despertarán a los demás de la Odisea que llegarán a tener el mismo nombre. Todas las 12 tribus de sellados de Apocalipsis, en el capítulo 14, dice que tienen el nombre y cantan un cántico nuevo. Todos llegarán a ser de una misma mente, de un mismo corazón, de un mismo carácter, y serán el ejército del Señor para poder luego cumplirse lo que hemos leído en el capítulo 42 desde el 13, para cumplirse las 7 trompetas, para dar las buenas nuevas a los, versículo 16, guiaré a los ciegos por camino que no saben, a los gentiles que están en ceguera. Entonces, eso queríamos mostrar aquí, que el contexto de esos capítulos 42, 43 son los sellos y las trompetas. Sí. Hemos leído tantas veces estos capítulos y no hemos comprendido a qué tiempo se refieren. Pero se refieren, dice claramente aquí, de guerra, versículo 25. Derramó sobre él el furor de su ira, fuerza de guerra, le puso fuego de todas partes, empero no entendió. Noten que la Odisea, cuando le vendrá el castigo, no entenderá tampoco. No entenderá que es castigo para ellos. Pasará exactamente como pasó con los judíos en el año 70. No entenderán hasta el mismo castigo. Pero antes de eso, el Señor permite estas guerras que vemos y los
sabios, los pocos que abrirán los ojos y los oídos y van a escuchar las nuevas, es decir, las noticias, las interpretaciones correctas dadas por la tribu de Judá, ellos van a entender. Van a entender que si no despiertan, eso recibirán mundialmente todos. Y prácticamente el Señor cumple de nuevo aquellas célebres palabras donde dice: he aquí te pongo delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge la vida. Este es lo que el Señor hace en estos momentos. Haga Dios que puedan haber, no pocos en número, que abrirán los ojos y abrirán sus oídos y buscarán la verdad, que en el versículo 9 se muestra como que es predicada solamente por algunos que son nombrados testigos como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no tuvo negocios en este mundo, no tenía una clase de carácter, una clase de fe única. Son inconfundibles estos que anuncian las buenas nuevas, verdaderas, correctas, porque se levantarán muchos predicadores que engañarán a muchos en este tiempo. Ojalá que ninguna de las ovejas verdaderas se pierdan. El Señor ha prometido eso y vivimos con esta esperanza, aunque son muy pocos los que escuchan estos temas que provienen del Señor. Nosotros en Madison no predicamos lo que queremos, lo que pensamos nosotros que sería bueno. Es palabra que el Señor nos da para el pueblo. Es una palabra recibida por el Señor, tal como los profetas recibían palabra de Dios y la daban al pueblo. Es una palabra que pocos hacen entre todos esos predicadores que hay en el internet. Una inundación de predicaciones donde es muy, muy difícil no ser engañado. Solamente si uno conoce los principios bíblicos de cómo identificar a los verdaderos, de esa manera no serán engañados. Así que los que predican realmente el mensaje del tercer Elías tienen que tener la clase de vida del segundo Elías, que es Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Solamente a estos hay que escucharlos, los que han hecho el pacto con sacrificio. Que el Señor despierte a las 5 vírgenes prudentes pronto. Bendiciones.